Bueno, gracias, señor director. Y como decíamos anteriormente, comentaba Gustavo, estamos con Guido Lorenzo, un amigo de la casa, un gran economista, joven economista de la Argentina, director de LSG Consultora, a quien le damos los buenos días y gracias, Guido, por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Gustavo? Carlos, ¿cómo andan? Buenos días. Gracias a Buenos ustedes. días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guido? Guido, a ver, uno no quiere ser pesimista, pero digamos, los números lo llevan a por lo menos a no ser tan optimista. ¿Es una visión negativa la que uno lo invade en estos momentos los argentinos o es una visión realista? No, es una visión, a ver, realista de los números. Si uno analiza los números en frío, digamos, evaluemos primero la situación actual. La situación actual es que todavía la economía no recupera, ¿sí?, ni la mitad de lo que perdió el año pasado, producto de, ya sea por la pandemia, por el confinamiento extendido, como se lo quiera diagnosticar, pero realmente, digamos, estamos en un nivel bajo. Si a eso se le suma que la economía argentina, a diferencia de otros países, además de recuperar el nivel prepandemia, venía arrastrando 2 años de recesión. Bueno, nos queda todavía un tramo todavía más alto como para recuperar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro PIB per cápita, básicamente, con el tema del COVID, a lo que fue, digamos, mediados 2000, o con lo que cerró directamente en promedio el 2020, llegó a los niveles de 1970. Hemos retrocedido muchísimo tiempo, 50 años, ¿sí?, en la historia, con niveles de desigualdad más altos, con niveles de pobreza más altos. Entonces, partir de esa situación y recuperar marginalmente un 6% que luce, digamos, como un número muy alto, pero ese 6% puesto en perspectiva es muy bajito en relación a los 10 puntos que caíste, más la recesión de los años anteriores, estás en niveles de actividad muy bajos. Esa, entonces, la foto a hoy. Después cuando dice uno, bueno, pero a ver, si miro hacia adelante, quizás hay un poquito más viene un poquito más de bonanza, podría ser un poco más optimista. Bueno, separemos los plazos. De acá a las elecciones, uno podría decir, puede haber ciertas medidas de alivio, pero esas medidas de alivio se toman en este contexto y desde este punto de partida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver si se siente en la calle. Una cosa es decir, los salarios le van a ganar a la inflación en un contexto donde ya le vienen ganando durante un tiempo prolongado, y otro, después de 4 años de caída del salario real, que el salario real recupere 2 puntos respecto de la inflación. Seguimos en niveles bajos. Estamos en una situación que no va a despertar entusiasmo. Entonces diría que una visión pesimista es realista en términos de la situación en la que estamos. Si uno pone el foco después en un mediano plazo, bueno, ahí ya hay que hablar de otra cosa, que quizás es en el cómo se está reordenando o cómo podría ser el reordenamiento que se produzca luego de las elecciones, y a ver si aparece ahí no ya un plan simplemente fiscal y de cómo va a ser Argentina para pagar, problema de la deuda, etcétera, sino un plan de país de cómo va a reorganizar, digamos, todos sus factores de producción de manera tal de generar algún tipo de crecimiento en el mediano plazo. Yo, Guido, te voy a hacer una consulta. Si en el corto plazo, porque la alternativa que tenés en este momento, el tema de, estamos en una situación de aguinaldo, un mes que se viene con ciertas perspectivas de recuperación, llamemos económica, va a haber pesos en la calle, el sueldo de mes de junio, las paritarias que ahora se están conformando y va a tener alternativas también de algo más de dinero en algunos trabajadores. Y este flujo se puede ir al dólar. ¿Vos lo ves que pueda tener una recuperación en cuanto a ser volcado al dólar? ¿Y cómo es la alternativa que vos ves en este momento, en el cortito plazo, ¿no? Porque esto es obviamente la perspectiva antes de lo que vienen las elecciones. Así que, ¿puede pegar un rebote Sí, el dólar? a ver, podría haber algún tipo de presión, sobre todo en sectores, porque pensemos también que la política también es electoralista en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay como un intento con idas y vueltas, más vueltas que otra Sí. cosa, respecto, por ejemplo, al tema monotributo y clase media, podríamos decir.
¿no? Una clase media, no soy sociólogo como para definirla y creo que nadie la puede definir hoy en Argentina, pero también un alivio en ganancias en ese rango entre los 100, También. 150.000 pesos de salario. Entonces, como una conquista de ese espacio que parece no ser el núcleo duro, digamos, del oficialismo. Esos sectores podrían tener cierta capacidad, digamos, de presionar sobre el mercado de cambio. Lo que es verdad también es que también buena parte de esos ingresos extra se van a redireccionar al pago de deuda. Muchos de estos sectores, o de estos agentes, lo que fueron haciendo durante estos 2 años ya, ¿sí? Fue, y quizás si uno toma desde más atrás, es recurrir primero a un colchón de ahorros que tenían y lo fueron liquidando, y después a lo que fueron es a endeudamiento. Entonces, buena parte me parece que va a ir a cancelar deuda. Lógicamente, cuando se cancela deuda, alguien paga, otro recibe, digamos, y hay que ver ahí quienes reciben si toman esa decisión. En caso de que haya presión sobre el tipo de cambio, de todas formas, el Banco Central pudo acumular 4.000 millones de dólares, en torno a 4.000 millones de dólares, desde fin de año hasta el momento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es un monto equivalente al que se utilizó en octubre del año anterior para frenar la corrida cambiaria. Entonces, me parece que si existe esa presión, el Banco Central va a tener herramientas como para combatir eso. No solamente esa, sino a través del mercado de títulos y por lo tanto, digamos, uno podría ser más optimista respecto a esta idea de, bueno, entre la prudencia fiscal que se mostró hasta el momento y las distintas anclas que está teniendo la economía, que la cuestión, digamos, de acá hasta las elecciones permanezca relativamente estable, ¿sí? Sin grandes saltos cambiarios, principalmente qué es lo que gobierna el resto de las variables, porque digo, el tipo de cambio te contagiaría los precios, es como que esa es la variable clave de ordenamiento, digamos, en la macroeconomía argentina, que ordena incluso la micro y la macro, distintos mercados con la macro, ¿no? Entonces, esa variable clave podría estar siendo controlada. Y si esa variable, digamos, está controlada, podríamos decir que podríamos pasar el año con una relativa estabilidad o calma, ¿sí? Sin tanta ansiedad, como dice el ministro, que algunos analistas sí por ahí ponen un énfasis en que la podríamos sentir más de cara a los comicios. Guido, estamos en presencia en estos momentos de mucha juventud, fundamentalmente, que de alguna forma está buscando nuevos horizontes. Algunos no lo encuentran en la Argentina, lo intentan, pero se les hace difícil. No ven, como vos comentabas también anteriormente, no ven un futuro ciertamente optimista. Y hay un cuadro, ¿por qué te digo esto? Porque hay un cuadro en la página de tu consultora, muy interesante, la verdad, LSG, donde se muestra el cálculo de la edad en que se duplicará el ingreso que tiene cada uno de los trabajadores, de las personas, en cuánto tiempo le va a llevar crecer, a duplicar ese ingreso. Y me lo anoté por acá, una persona que tiene 30 años hoy y busca cuándo le va a duplicar su ingreso, en China lo tendrá a los 40 años, o sea, 10 años más tarde ya duplicó el ingreso. Nos venimos más para acá, Chile a los 53, Uruguay 58, México 76, Brasil 77, y cuando la gente debe estar pensando, ¿y Argentina cuándo va a duplicarlo? Cuando tenga 124 años. Creo que Sí, es dramáticamente cruel esta apreciación, ¿no? Yo con el 90% me sí, arreglo, ¿eh? Si llego a 90 años, con eso, estamos con eso bárbaros. estamos. Sí. Tal cual. No, a ver, eso es un análisis que se suele hacer principalmente en teoría de crecimiento económico. Se basa en lo siguiente, en cuánto crece tu país, digamos, ¿sí? ¿Cuánto crece tu PBI per cápita? Para hacer una analogía, imagínate que vos tenés un capital, ¿sí? Un capital determinado, no sé, lo que sea, $1.000, y lo querés duplicar en un momento del tiempo y tenés una tasa de interés. Entonces, eso genera interés compuesto, ¿no? Y va generando intereses sobre intereses, y en un momento te encontraste con que el capital que tenías, si lo dejaste
¿sí? A una tasa de interés determinada, en un momento del tiempo, dependiendo de qué tan alta sea o baja la tasa de interés, se te va a duplicar tu capital inicial. Este ejercicio hace lo mismo, pero tenés tu ingreso per cápita, una tasa de crecimiento para cada país que vendría a representar esa tasa de interés, y la pregunta es, bueno, y dada esa tasa de crecimiento, ¿cuántos años tardo en duplicar? El caso de China que decía, fíjate que es una regla es bastante estándar el cálculo, es 70 dividido la tasa de crecimiento. Miremos esto, China crece más o menos al 8% promedio en los últimos años, ¿sí? Promedio de cuando hiciste la cuenta ahí, vos dijiste una persona de 30 años. Entonces, en la edad laboral que entra esa persona, 20 años a los 30, China creció al 8%. Más o menos, ¿qué te da eso? Que en 10 años una persona en China recupera o duplica su stock inicial su nivel de ingreso inicial, o sea, su capital. Nada, tardó menos de una generación en duplicar su nivel de vida. Cuando uno va a Argentina, ese 8% que vendría a ser esa tasa de interés a la que crece, digamos, ese ingreso, haciendo la analogía, bueno, para Argentina es 0,5%, ¿sí? Para el caso que pusiste. Por lo tanto, lo que tarda es más de 70 años, incluso casi el doble de 70 años. ¿Ok? Crece menos de un punto porcentual del PBI per cápita. Si uno lo toma quizás una perspectiva más larga, promedio de crecimiento de Argentina, 1,4% del PBI per cápita, últimos 50 años. Tardarías 70 años, por lo tanto de los 40 más 70 llegás a 120, 110 y algo de años, 110 más o menos, entre 110 y 120 años, dependiendo ahí cómo tomemos los decimales. ¿Qué quiero decir con esto? En la carrera que vos vas teniendo contra los distintos países, es algo que se estuvo viendo a lo largo del tiempo. Argentina va perdiendo en términos relativos, entonces no me interesa tampoco solamente cómo le va al país, sino que también tenemos que empezar a mirarnos en relación a cómo nos está yendo al resto del mundo, porque nos tenemos que percibir de una manera distinta, me parece. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que salir un poco de esa mentalidad. Argentina es un país rico porque tiene recursos naturales, porque Argentina tiene capital humano, etcétera, y empezar a asumir que nuestro rol en el mundo hoy, actualmente, es de ser un país muy pequeño, que Brasil hoy en día es 4 veces más que la Argentina en PBI, ¿sí? En PBI per cápita incluso, o sea, entonces estamos básicamente, me parece que hay que resetear un poco esa mentalidad y lamentablemente no es optimista, como decían ahí, como decías ahí, Carlos, por el tema de, bueno, nuevas generaciones que miran esos cuadros y te dicen, me voy a vivir a otro país. Ahora, también hay que pensar en algo. Eso se basa en que, mirando hacia el pasado, la tasa de crecimiento que tuvo Argentina en el pasado. Me parece que también hay que mirar un poquito hacia el futuro y ver si se puede construir algo mejor. Cuando uno mira hacia el futuro y ver si se puede construir algo mejor, es donde ahí encontramos por ahí los principales desafíos y dificultades de no tener quizás instituciones sólidas, preferencias, podríamos decir, congeladas por parte de la sociedad respecto del rumbo que debe tomar el país para justamente marcar y romper con eso con esta idea de tener una volatilidad macro tan grande que no permite que tener una tasa de crecimiento que permita, digamos, tener un ritmo o mantener la Argentina en un ranking de posición global estable a lo largo del tiempo y no seguir descendiendo peldaños en esa escalera. Eso es parte lógico. Ahora, depende con el cristal con que lo miren. Alguno te puede decir, bueno, duplico el capital en Argentina mucho más rápido si tomamos el estado inflacionario. Cosa que lo pueden llegar a dar, pero realmente no es lo que realmente se tiene que considerar, ¿no? O sea, el crecimiento del capital dado en función del PBI. Ese es el punto que a nosotros nos diferencia. Pero hay alguno que va a decir, el capital lo duplicamos mucho más rápido. El ingreso. Sí, acá vale la aclaración es el ingreso, sí, digamos, o ese capital inicial es claro, siempre ajustado por suba de precios, digamos, ¿no? Y porque si no, digamos, ahí sí tendríamos una ventaja, es medido en bienes y servicios, básicamente. Sí, correcto, eso es un poco la realidad.
Bueno, no, nos quedaron muchas preguntas, pero bueno, se nos vino el tiempo encima. Guido, la verdad que es un lujo hablar contigo, nos quedaríamos mucho más rato, pero bueno, no va a faltar oportunidad, si Dios quiere, en el correr del año de seguir hablando y ojalá lo hagamos en un contexto distinto, en todo sentido, por el tema de la salud y también por el tema económico, social, todo, que de una vez por todas algo de lo que vos mencionaste anteriormente se empieza a construir y que nos reseteemos positivamente. Te agradezco muchísimo la De acuerdo, participación. y les agradezco a ustedes y también espero que estén llevando bien este momento y que nos veamos en otras condiciones más adelante. Muchas gracias por el llamado. Estamos en contacto. Gracias, Guido. Gracias. Que la pasen muy bien. Buen Chao, año. chao. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.